No sé si el pedido, lo que me estaban diciendo. Que lo grabara. A ver si estoy grabando. Miremos qué hay en el chat. Escucho fallas en su audio. Oiga, me di problema. Verifique si sigue todavía el error. Me va a ser que me va a quedar sin energía o me falla el internet. Confirme, a ver cómo andamos. Voy a salir de aquí. Aquí estamos grabando. No les decía a ustedes de los áreas, caso 1, y los pasos que habíamos dejado ya, era que para calcular eso se calculaban los intersectos en X, que es de donde se iban a sacar los límites de integración, de dónde hasta dónde. Aquí viene un ejemplo, y aquí nos va a tocar hacer gráfica siempre, y no vamos a tener idea de la región. Un ejemplo, para que lo hagamos completo, dice calcular el área del recinto, también le llama recinto, superficie o región, de la curva. Este cálculo, acuerden que no le llaman funciones, de esta curva. Todos sabemos que esta curva es una parábola cóncava hacia abajo, más o menos así. Pero necesito graficarla para ver qué es lo que está ocurriendo dentro del plano. Esa gráfica la hacen ellos aquí. Nosotros vamos a mostrar el protocolo. Vamos a ver. Para recordar, si se trata de y igual a 9 menos x cuadrado, una forma de graficar en 111 era, primero si quieren contar los intersectos, pero eso se conseguían con fórmula cuadrática o por factorización. Este es factorizable. Factorizable. Fácil de factorizar para los x. La concavidad es para abajo. Todo aquello que hacía en 110. Estos serían los factores, ¿verdad? Y como los intersectos en x es cuando y sea de 0, igual a 0. Y resuelva para x. De ahí salía que x es igual, en este primer caso, a menos 3. O x era igual a 3. Esos serían los cortes en el eje X, pero no el intersecto. Para que sea intersecto hay que ponerlo en forma. Pues eso es lo que van a graficar aquí. Son, vaya, estos son los que ellos dan. Los dos intersectos, más o menos 3. Le ponen X1, X2 con la vieja escuela. No necesito eso. Vengo a la gráfica. Pues esos intersectos ya reflejados sobre la curva sería este, que sería menos 3. Y el otro que sería 3. Aquí no lo ponen explícitamente. Entonces, aquí viene algo que nosotros vimos. Y vamos a recordar qué es lo que realmente se hace aquí. Estoy matando los colores. Mire, vamos a usar un rectángulo, color, no importa el color. La idea va a ser la siguiente. Este le puedo llamar un rectángulo representativo. Lo voy a pintar en color azul adentro. Ese rectángulo representativo, ¿por qué no cambié el formato? Es este, ¿eh? Nosotros también lo mostramos de manera separada. Y lo mostrar de manera separada es algo así, ¿eh? Lo que pasa es que hay que imaginarse algunas cosas más. Habíamos dicho en la última clase que la base de ese rectángulo siempre iba a ser el diferencial en X. Es decir, si este es el eje X, para que ustedes observen esto, estaríamos hablando desde un X sub 1 hasta un X sub 2. Así, ¿ves? Pero si por aquí está el eje Y, esas son las distancias. La distancia, la longitud más lejana, así, ¿ves? Aquí, menos la distancia de la longitud más cercana, que es el X sub 1. Resto los dos y lo que me da es este. Me daría todo esto. Pues esa cosa antes nosotros llamamos diferencial de esta forma en X. Pues ahora, aunque no es lo mismo, pero casi parecido a las integrales, sí, se le llama d de x. De ahí donde viene que esta base de ese rectángulo siempre va a ser d de x y el rectángulo es vertical. Ahora sí es importante porque también puede ser horizontal. Y las cosas cambian. La base siempre va a ser un diferencial. La altura, recordemos que sobre ese rectángulo pasará la curva. Tocará un punto. No sé cómo, pero tocará un punto. Si es ahí donde lo contacta, entonces esta sería la altura, ¿ves? Ahora, si la curva pasa y va a dar al punto medio, pasa más o menos así, entonces la altura la va a medir aquí. Pero al final la altura es este segmento, como quiera verlo usted. Esto se llama f de x en general. Es por eso que cuando usted habla del área de ese rectángulo en particular, siempre la voy a escribir de ese rectángulo como base, nada más que lo pongo al final.
Eso se los comentaba en la última clase, la base multiplicado por la altura, que lo escribiría así, ¿ves? Y luego, eso sería de un solo rectángulo. Aquí tengo el modelo. Lo que me voy a imaginar es que ese rectángulo lo voy desplazando hacia la derecha. Es claro que conforme lo mueva se va a hacer más alto. Que también vimos la gráfica. Si agarro otro rectángulo después de ese, podría ser este, ¿ves? Uno más podría ser aquel, ¿ves? Y lo que es más, podrían ser incluso de anchos diferentes. No necesariamente deben ser de anchos idénticos, miren. Y si hago si me doy esa idea de ir moviendo, por lo general uno lo que hace es tomar un solo rectángulo y se imagina que lo va desplazando de izquierda a derecha. La altura va a irse modificando arriba. Todos ellos tendrán por característica, cuando agarre uno de estos y lo desplace hacia allá, lo desplazará desde el punto inicial, que sería ese punto de corte en el eje X, y terminará con el último rectángulo en el punto final. Es por eso que necesito sumar estos rectángulos, y la suma se escribe como la integral, desde el punto, que en este caso sería x1, que sería este valor que le llamaron ellos, hasta llegar a x2. Repito, estoy moviendo un rectángulo, agarre uno de estos nada más. Imagínense que lo desplaza de manera horizontal, pero que toque la región. ¿Dónde se moverá ese rectángulo? ¿De dónde hasta dónde? Pues está claro que el primero quedaría aquí. Solo me imagino que empieza ahí. Y el último quedaría allá, pero intermedio quedarán otro montón. Entonces, esa es la idea de que el rectángulo se desplaza desde este punto, -3, hasta 3. Pues esto es lo que estoy escribiendo aquí. Lo que pasa es que los voy a sumar y lo que hace la integral definida precisamente es sumar todos esos rectángulos. De ahí donde viene la notación que vamos a escribir. Entonces voy a la notación ya. Si quiero área de eso, ya tengo la gráfica, ya sé de dónde a dónde voy a mover los rectángulos, desde este punto hasta este punto. Si considero rectángulo vertical, más adelante hablamos qué pasa si es horizontal y cuándo se usa horizontal. No olvidemos que este es de x y para todos estos este es f de x, porque no olvide que los rectángulos conforme se mueven, en este caso van a ir más altos y luego más bajos. Se escribiría así. Ese rectángulo lo movería desde -3, desde x igual a -3, que es la integral en x, hasta x igual a 3. ¿De quién? De un rectángulo cuya altura es f y cuya base es x. Aquí lo tengo. Excepto que yo, esta vez, este es lo que se llamaría f de x. Pero ahora, ya ahora tiene nombre y apellido. Pues esa función precisamente es esta, ¿no? Entonces, ¿qué hago? En vez de poner f de x, pongo la función que me dieron, que la curva ya la tengo, pues, desde -3 hasta 3, de 9 menos x al cuadrado. Y aquí pongo d de x. Esa representa el área que me piden. ¿Cuándo? Cuando tengo una región limitada por una curva que es positiva sobre el eje x y el eje x. Aquí tengo el otro. Y esta región es acotada, una región cerrada. No vamos a trabajar con regiones abiertas. Nosotros en cálculo no se trabaja con regiones abiertas. ¿Qué es una región abierta? Por ejemplo, esta. Yo quiero calcular esta hasta un x particular. Hasta este x, ¿no? Que no sabe cuánto es, si es más grande o más chiquita. Es una región no acotada. Pero nosotros no van a ser acotadas. Se ve que es cerrada. Arriba es por la curva y abajo es por el eje x. Esto se llama área de bajo la curva. No más que solo mencionan eso, no mencionan el eje x. De realidad lo correcto que es bajo la curva y sobre el eje x. Pero llaman de área bajo la curva. Voy a borrar esto y miremos el trabajo que ellos hacen. Ya tiene la gráfica. Es importantísima la gráfica. Le dan una pequeña explicación. Aquí está lo que yo le he mostrado. Desde -3 hasta 3, del alto del rectángulo por el ancho. ¿Estamos? Lo que pasa es que esta función es par. Si usted viene a ver esta función y quiere usar teoría para ayudarse un poco, note usted que esta función es par. Es decir, que f evaluado en -x es igual a f de x. Esa era una función par simétrica respecto al eje de las y. Por lo tanto, yo no necesito aplicar la integral de -3 a 3 si no lo quiero hacer. Solo aplico 2 veces la integral de 0, la mitad pues, hasta 3. Me da lo mismo, o la hago de un solo. Y hago la integral, la evalúo y me da 36 unidades cuadradas, que eso representa un área. ¿Cuándo se hace eso? Cuando estamos hablando de una función positiva. Borro esto. Paso al siguiente. Después hacemos uno que no tenga nada que ver con esto. Por aquí tenemos una guillita. Miren cómo lo plantean esta vez. Dice, calcular el área limitada por la curva. Esta curva es extraña si se descuida. Lo que pasa es que aprendimos métodos para graficar curvas. Y ojalá no hayan hecho las gráficas con pura computadora, que era válido,
y no aprendieron cómo hacerla. Aquí ahora va a sufrir. Es decir, y si lo puede, esto todo se puede hacer con la computadora, no hay ningún problema. El problema va a ser que en las demás clases no va a saber nada hacerlo manual y se va a perder. No importa que aquí lo haga con computador, incluso en el examen, no pasa nada, pero lo importante es que no vamos a aprender al final. Claro, entiendo yo que la preocupación primero es pasar y después aprender para usted. Póngale cuidado también. Entonces, la primera pregunta es, ¿y cómo obtengo una gráfica de esto? Manualmente, porque hay que aprender a hacerlo manual. Entonces vamos a recordar qué hacer. Esa función, así como viene, es implícita, pero yo la puedo poner explícita, solo despejo para y, pues, que sería 36 sobre x, que es una función racional sencillísima de graficar. Es más, asíntota vertical es en cero. ¿Estamos? La asíntota vertical es en cero. Y la asíntota horizontal es el origen. Esta sería la asíntota horizontal, ¿no? Y la asíntota vertical sería en cero. Este es asíntota vertical. Lo que pasa que el problema me dicen, no, va a tener que calcular el área de la región limitada por esta curva, pero además con las rectas, entre las rectas verticales, acotada entre las rectas verticales, porque es una recta vertical, en 6 y en 12. Muevo un poquito esto hacia abajo, borro esto y lo muevo para que lo miremos. ¿Estamos? Esta que está en color rojo es la gráfica de Y igual a 36 sobre X. Podemos ver la forma como se graficaba. Esta es la recta X igual a 6, de la que hacen mención, 6, 5, un poquito más de 5, y esta sería la recta X igual a 12. La región que queda acotada, pues claramente sería esta, ¿eh? Que es un área bajo la curva, es decir, un área limitada por una región o una curva sobre el eje X y el eje de las X. Es lo que acabamos de ver. Si voy a tomar rectángulos verticales, tomo uno representativo nada más, este que está aquí. Ese rectángulo tendría que moverse desde 6 y lo empiezo a desplazar imaginariamente hasta llegar a 12. Por lo tanto, si es un área, vamos a ver, si es un área para empezar, me piden el área. Y como cumple las condiciones, iría desde este punto, el rectángulo moviéndose, que se llama 6, hasta llegar a 12. Si ya pongo un rectángulo aquí, estaría fuera de la región. Que toque la región, pues. Es un rectángulo que toque imaginariamente la región. Hasta 12. ¿De quién? Y aquí puedo hacer varias cosas también, pero voy a seguir con el mismo protocolo. ¿La base quién es? Es de x siempre, porque es una integral en x. Cuando muevo el rectángulo verticalmente, la integral es en x. También se puede mover de manera horizontal para arriba, pero eso después. No hagamos ¿cómo se llama? Chanfaina aquí. Entonces, del d de x, ¿y cuánto es la altura del eje x a la función? Pues eso se llama, en este caso, no voy a poner f de x, sino que se llamaría, como la puse explícita, 36. Esta es la función sobre x. Voy a recordarle que esto se llama, aquí la tengo, 36 sobre x. Este es fácil de integrar y fácil de evaluar. Miremos los cálculos. Hacia abajo, ¿qué es lo que hicieron ellos? Pues aquí está la integral de 6 a 12 de 36 sobre x, que ya sabe cómo se integra, facilito, y evalúa. Aquí tiene el valor indicado. Terminado. Miremos otro. Este es bueno. Este es bueno. Quisiera salirme de este primero. A ver si hay otro. Este es el último que hay aquí. Aquí viene el caso 2 ya. Viene el caso 2. ¿Por qué no hacemos uno nosotros ahora? Que no sean de este material. A ver, aquí, mire lo que le tengo aquí, ¿ve? Un pequeño trago de agua ahí. Mire lo que le tengo aquí, esta belleza, ¿eh? Por ejemplo, lo que pasa es que aquí ya de repente están hablando de manera general. Voy a dejar esto mejor un momentito. Voy a dejar donde estaba. Quisiera ver el caso 2 a este momento. Mire, ya vimos el caso 1, faltan ejercicios, pero queremos avanzar un poquito en teoría porque ahí esa guía que les estoy mostrando abarca todo de un solo. Ahí nos encontramos con uno que no hemos visto nada y no lo vamos a poder hacer. Entonces, el caso 2, miremoslo primero. Entonces, lo que aprendimos hasta ahorita es calcular el área entre una región limitada superiormente por una función y por debajo por el eje X. Es decir, sobre el eje de las X. Caso 2, área de una función negativa, dice. Cuando es negativa, no olvide que una función se escribe como f de x, un y pues, y cuando es negativa me están diciendo que es menor que 0. La función, la y es negativa, pero para que eso ocurra, no sé si lo han visto así ustedes,
Aquí está el eje Y. Aquí estarían los Y negativos, mira. Y allá estarían los Y positivos, porque donde está el eje X, Y igual a 0. Es decir, que la curva va a quedar aquí debajo del eje X. A eso se refiere el caso 2. Una función negativa y el eje de las X. Una función cuya gráfica está debajo del eje X, pero que está acotada superiormente por el eje X. Y aquí vienen los comentarios. Miremos qué nos hablan, de qué nos hablan ellos. Dice, si una función es negativa en un intervalo AB, entonces la gráfica de la función está por debajo del eje de las X. Y el área de la función viene dada por, esto lo comentamos después. Dejo un ratito esto. Valor absoluto y un negativo. Quiero irme a las páginas del libro. Miren, cuando nosotros, voy a hacer una, para llegar a aquello, voy a recordar lo que ya dije. Si yo quiero calcular el área limitada por esta función superior y el eje de las X, lo que hago son rectángulos. Lo que pasa es que tengo que imaginármelo y después sumarlo. La suma, que nada es la integral definida. Por eso uno lo se imagina de dónde a dónde va a mover el rectángulo para saber cuáles son los límites de integración. Pero en eso es lo que quiero. Me está hablando ahí, Arteluayo, por un lado, por algún lugar, de los signos de una integral, como área. No quiero explicarlo ahí de un solo, sino quiero que lo miremos aquí. Porque aquí hay ejercicio. Este es el álgebra, el cálculo de Stewart. Y se lo mandé. Mírenme. Aquí tengo los ejemplos. ¿Ve? Dice, si una curva está sobre el eje X y limitada, la región limitada por la curva que está arriba y el eje X, esa medida siempre es positiva. Por lo tanto, es un área. Siempre. Pero si está por debajo del eje X, la curva, o sea, la región está limitada inferiormente por una curva y superiormente por el eje X, entonces ese número que sale de abajo, ese número es negativo. No puede ser un área, porque las áreas no son negativas. Es decir, que si yo quiero calcular esta área de esta región que está coloreada, lo primero es que las dos, la primera y la última, sí me genera un área, una integral. Lo que pasa es que necesito de dónde a dónde voy a mover el rectángulo. Voy a poner aquí las marcas, color azul. Por ejemplo, necesito estos puntos, ¿ve? Que son los intersectos en X. Para esta región pondría un rectángulo representativo ahí. Lo movería desde A hasta este punto. Llámele A sub 1 si quiere. Ya voy a plantear la integral. Luego, esta otra, debo mover un rectángulo siempre. Me lo voy a imaginar así. Pero sé que ese número es negativo. Hay que hacerle un cambio. Imagina que este se llama A sub 2. El rectángulo lo pondría aquí representativo, siempre tomándolo vertical. Se movería desde A sub 1 hasta A sub 2, que sería la integración de una nueva integral. Y la última sería desde A sub 2 hasta B, pondría otro rectángulo aquí. Eso quiere decir que si yo quisiera calcular esto como área, debería escribir área total. ¿Por qué? Porque sabría que esto me genera un área 1, que a su vez va a ser diferente a esta, un área 2, que a su vez va a ser diferente con esa, menos que tenga algo de simetría, área sub 3. Y como me piden el área total, debería sumar el área sub 1 por sub más. Eso ya no es integración. Son regiones separadas, son integrales diferentes, área sub 2 y área sub 3. Siempre y cuando si esta integral me genere un área. Si esta integral de manera directa no genera un área, entonces no lo podría considerar para la suma. Entonces hay que remediar primero entonces este caso, ¿eh? Cuando la curva está debajo del eje X, que va a dar negativa a la integral. No puede ser nunca un área, entonces hay que quitarle el signo. ¿Y cómo le quito el signo? Por ejemplo, si yo calculé la integral desde A sub 1 hasta A sub 2, que es donde está negativa, estoy moviéndome aquí el rectángulo, ¿eh? De esa curva, supóngase que se llama F, siempre va a ser lo mismo. D de X, nosotros sabemos que eso, por lo que estamos comentando, va a ser negativo. Esto no puede ser un área, así, si lo pongo así, no, ya no me sirve. Lo acabo de arruinar porque sé que con esas condiciones, sabiendo que F está debajo del eje X, este número va a ser negativo. Entonces tengo dos opciones. ¿Cómo lo voy a llamar área? Una forma es quitándole el signo. ¿Y cómo le quito el signo? Tomando el opuesto. Eso es válido, que a su vez lo puedo simplificar. Eso es válido. Ya sabía que este número es negativo. Le tomo lo opuesto, lo transformé en positivo y ahora sí le llamo área, que es uno de los signos que aparece en el caso 2 que estamos mostrando. Yo les quiero mostrar el resto, ¿verdad? Después regresamos allá. Le estoy justificando por qué el signo. Recuerde que este es un número, lo puedo meter. También puedo escribir esa integral desde A sub 1 hasta A sub 2 y la integral pongo el signo menos acompañando a F porque es una constante
D de X. ¿Qué significa eso? Que si una función está debajo del eje X, no puede ser área, pero si yo la multiplico por un menos a esa función, lo que hago es tomar el simétrico con respecto a X. El número estaba aquí, ese Y, es negativo. Suponga que este es el eje X y este es el eje Y. Supóngase que este Y es negativo. Está aquí abajo la gráfica. ¿Y qué pasa si le tomo el opuesto? Lo paso para arriba y sería un Y positivo. ¿Qué quiere decir eso entonces? En general, si la gráfica está por debajo, no puede ser un área. Pero si hace esto, le está cambiando el signo. O aún más, puede ser algo más elegante. Si una función está debajo del eje X, tome el opuesto. Con el opuesto la manda a la parte de arriba y esa integral sigue siendo un área. Es decir, que hay varios remedios. Uno de ellos es integro primero en forma normal y por último cambio el signo. Válido, correcto, es área. La otra opción es, antes de integrar, le cambio el signo a f para pasarla sobre el eje de las x y luego integro de manera normal. Sigue siendo área. Y la tercera opción para eso es que usted calcule el área en forma rutinaria desde A sub, el área, la integral, hasta A sub 2. Estoy hablando de funciones debajo del eje x. Si está encima, no se preocupe. Fx d de x, es decir, calculo mi integral sin pensar si está debajo o está arriba. Y luego le quito el signo. ¿Y quién quita el signo? El valor absoluto. Entonces, si una función está por debajo del eje X, ¿cómo se puede calcular el área? Es integre de manera rutinaria, no se preocupe, como sabe, en forma definida. Y al final cambia el signo, multiplique el signo, porque esto va a dar negativo. 1, 2. Luego, antes de integrar, cambie el signo a f para que se vaya sobre el eje X. Y ahora integre en forma rutinaria. 3. Integre en forma rutinaria sin cambiar el signo a F y sin hacer nada. Y por último, quítele el signo. ¿Cómo? Metiéndolo entre barras. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Es decir, si yo quiero esto como área para poderla sumar aquí, está claro que esta ya viene con el signo positivo. ¿Y cómo se lo voy a quitar? Con cualquiera de estas formas que están aquí. Me voy a regresar a donde estaba antes. Ya aprendimos algo más. Si no me quedo un poquito más aquí, pues viendo gráficas. Aquí gráficas para divertirse. Todas las gráficas me interesan. Aquí esto va a dar negativo. Según lo que conozco, esto me debe dar negativo. Como área. Si quiero un área, hay que cambiar el signo después o antes. Y este pedacito de aquí, si me tocara calcular esto, va a ser positivo porque está sobre el eje X. Y continúo. Vaya, me quedé sin mouse ahora. Déjeme un poquito para verificar qué pasa. Hasta me cayó la batería. Problema, y no es la internet, es la luz. Si no es la luz ahora, es el mouse. Y no es el mouse, la tinta digital. Si no es el zoom, un desastre. Ya está. Ya lo tengo. Entonces, solo así a grandes rasgos. Miren. Quiero esto, quiero el área de esto. Sí, hombre. Calcule usted la integral de esto y le cambia el signo. Aquí lo pueden ver ustedes, ¿no? Es el área 1, esta porque es positiva, se queda así. A esto que le están llamando A sub 2 no es de área, es A sub 2. Cámbiale el signo. Pues sabe que es negativa, cámbieselo. Al final aquí lo que está haciendo es sumando, si lo suma, ¿verdad? Ahora, si hace todo eso y es negativo, entonces cuidado. Hay que calcular. Aquí vengo, calcula esta área que es una integral, sé que es negativa y demás. Me voy a regresar al material que tenía con ustedes, que era la definición que estaba tratando de ver, esta que está aquí. Entonces, mire lo que dice aquí, caso 2, área entre una función negativa y el eje de las abscisas, nada más. ¿Qué se hace? Se calcula la integral normal y se le cambia el signo. Si quiere hacerlo así. Una segunda forma es, calcule la integral normal y tome su valor absoluto para que se elimine el signo. Ningún problema. Yo le puse una tercera más. La tercera que le puse fue meter este signo aquí, que es válido. Miremos un caso particular. Dice, calcular el área del recinto limitada por x cuadrado menos 4 y el eje de las x. Necesito los intersectos en x. La gráfica sé que es cóncava hacia arriba. Y eso lo sabemos, es cóncava hacia arriba esta. ¿Ve? El vértice lo calculo con la fórmula que usted conoce. Y la región está acotada inferiormente por una función que está debajo del eje x. Si yo calculo esta integral, sé que va a ser menor que 0. Garantizado. Pero como me dicen área, tengo que hacer algo. Y ese algo podría ser este. ¿Ve? Tomar en la barra. Entonces empieza con el protocolo de ellos. Primero hay que saber de dónde a dónde voy a integrar. Desde aquí, x igual a 0, que es la solución, hasta x igual a 4.
como la idea es integrar verticalmente, imagínese un rectángulo vertical, siempre se pone en los ejercicios, cuando haga la gráfica, pongo un rectángulo vertical para que me dé información completa, no importa el ancho. Ese rectángulo tendría que batirlo desde este punto, lo empiezas a pasar despacio hasta que toque la región, ¿verdad? Que toque la región. No tengo que poner un rectángulo que se quede dentro, no, solo es la idea. Un rectángulo que empezaría desde 0 y empieza a batirlo hasta la derecha, hasta llegar a 4. Aquí estaría el último rectángulo. ¿Me? El último rectángulo estaría ahí. Por lo tanto, lo que me está diciendo que en X el rectángulo se mueve de 0 hasta 4. Esa va a ser la integral. Si yo voy a integrar sería de 0 hasta 4, el movimiento del rectángulo. ¿De quién? De la función. ¿Y cómo se llama la función? X cuadrado menos 4. Esa es la función. ¿Y quién va a ser la altura? Pues va a ser el d de x siempre. Lo que pasa es que ese número va a ser negativo. Así como está, no le puedo llamar área. Para que se llame área, entonces hago esto. Ahora es área. Pero la integral yo la voy a calcular de manera normal, rutinaria. Otra forma de hacerlo. Dice usted, va a ser área si ocurre lo siguiente, las tres posibilidades que le di. El rectángulo siempre lo va a mover de 0 a 4, eso no ha cambiado. Pero la función le voy a tomar el opuesto, que es la otra propiedad que yo le di, lo puedo poner así, pues. Primero lo digo y me olvido el valor absoluto y me olvido todo un montón de cosas que he dicho. El opuesto, ya estoy cambiando el signo. Y si cambio el signo, mire la integral cómo se va a ver. Esto se acostumbra bastante. Hasta 4, multiplique aquí la distributiva. Te va a quedar 4 menos x cuadrado. 4 menos x cuadrado. Ese ya va a dar un número positivo. Ese es el área de un solo. Pongo d de x y sin ninguna duda digo yo, perfecto, este es el área que me pide. Cualquier formato que quiero utilizar es válido. Integro normal, solo sé que este número va a ser negativo hasta ahorita, estoy hablando del caso 2, terminado. Por supuesto estoy entendiendo que sabe graficar un poco. Di que el 4 está multiplicado por una X. Que Bueno, el no. 4 multiplicado por la X, sí. Entonces me quedaría, gracias. Si lo planteo así rápido, sería 4x menos x cuadrado. Sí, gracias. Puse mal la función ahí, pero el procedimiento es igual. Sigo. Caso 2, aquí lo puedo ver, ¿no? Dice que le van a llamar X. Le llaman A. Eso no es de área todavía, es una A cualquiera. Integran normalmente, pero sabe que va a ser negativo, está el resultado negativo, ¿no? Pero para que sea un área, le toman el valor absoluto. No pueden poner un número negativo. Allá el área limitada por el coseno de X, el eje de las X y las rectas pi medio y 3 pi medio. Por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Entendemos? Este sería un periodo del seno. Este periodo nosotros sabemos que va de 0 a 2 pi. Aquí estaría pi medio, ¿no? Y aquí estaría 3 pi medio. No olviden la forma gráfica. Si no hago el trabajo yo con todo mi procedimiento. Y la integral de aquí, tomo mi representante, sé que va a ser negativa. Entonces, esa integral se puede plantear como desde pi medio hasta 3 pi medio, 3 pi medios. ¿De quién? De la función que está abajo, pues la normal, coseno de x, que es la función que me dan. Esto lo vamos a modificar más adelante. No vamos a ocupar eso que está sobre el eje X, está por debajo. Esto que está aquí, si yo lo calculo, sé que es negativo. Ya sé que va a ser negativo porque está debajo. Entonces tengo dos opciones. Le pongo el menos al coseno o le pongo el menos a toda esa integral. Integro y multiplico el resultado por ese menos y ya terminamos. ¿Cómo lo hacen ellos? Miremoslo. Son las propiedades esas que mencionaba de la integral. Mire, aquí tiene la integral del coseno. No se preocupan por el signo. El signo lo van a cambiar después. Aquí está el menos 2. ¿Ves? Ahora lo cambian con valor absoluto. Es decir, olvídese del signo. Nada, tranquilo. Integre normal. Una vez que sabe que le da negativo, tome la barra porque no puede ser área negativo. Ya sabe que es consecuencia por estar la gráfica debajo de la eje X. Y viene el caso número 3. Un caso. En realidad no ocupamos un montón de casos. Permítame un segundo.
Aquí estamos. No necesitamos un montón de casos. Así se estudia para que aprendamos un poco. No es hacer que les pregunten algo. Caso 3. Miren. La función toma valores positivos y negativos. Es decir, se combina. Se combina. Arriba el eje X, bajo el eje X. ¿Qué suena por lo menos de común en la solución? Que hay que hacer las dos cosas, pues. Y empiezan con el procedimiento. Por encima, por debajo, va a tener que, la gráfica es importante. Se calcula los intersectos y ya sabe que los necesita. Y se ordena de mayor a menor las raíces. Es decir, como hay que graficar, en el eje X, ya sabe que el eje X es un número real y los reales son ordenados. No va a poner un menos 2 a la derecha de un 2. Es decir, aquí no necesita que le comenten esto, pero lo tienen. Ponga los intersectos en X, que son los guías para saber de dónde mueven los rectángulos. Y luego las integrales las combina. Nada más, no tengo que decir más. Sume las integrales, las que tienen, aparece con regiones bajo el eje X, pues hay que tomar el valor absoluto. Por ejemplo, tienen esta. ¿Qué le piden? Hallar el área limitada. Siempre va a haber una pregunta. Cuidadito, va a inventar usted hacer lo que quiere. Hallar el área limitada por esta curva, que sé que es una recta creciente, y el eje de las X. El eje de las ordenadas, dice, correspondiente a... El eje de las ordenadas es Y, ¿verdad? El eje de las abscisas, X, y las ordenadas Y, correspondientes a X igual a 0, que es una recta vertical, y X igual a 4, recta vertical. Estos son los límites en X. Aquí está la gráfica, voy a poner un poquito por aquí, a ver si me ayuda. Esto sería la gráfica de Y, que también la puede escribir, si divide entre 4 sería 3 medios de X. Si la quiere poner así, ¿no? No está obligada. Y el divide sería menos 3, que es el mismo f de X de la teoría. Pues. Pero no olvide que Y y f de X, pues estamos hablando esta vez de lo mismo. Y la integral, parte de ella, puede ser una A sub 1, no es área. Esta sería un A sub 2, que sí sería área. El área total, pues va a ser la suma de las dos. Si quiero empiezo con la primera, A sub 2, que sí es área, y el otro más, le clavo barras A sub 1, que ahora sí sería área. ¿Verdad? Aquí tengo la fórmula, me parece a los trabajos de 110. Uno se consigue la fórmula. Ahora voy por las integrales. ¿Sabe que este punto de corte lo calcula? Intersecto en X allá, ¿ves? Cuando Y vale 0, despeja para X. Lo puedo poner aquí, ¿ves? Intersecto en X. Todo eso lo sabe, 110, más bien aquí juguetería. Cuando Y vale 0. Y cuando Y vale 0, ¿qué me queda? 0 es igual a 3X menos 6 partido entre 2. Este 2 pasa multiplicando, entonces me queda 3X menos 6 igual a 0. Despejar para X, X igual a 2, que es lo que usted ya sabe, pues. Ahí no tengo que dar ninguna instrucción, ese 2 que está aquí, pues. Por lo tanto, si quiere puedo calcular incluso estas integrales separadas. La número 1, A sub 1, es la integral. El rectángulo lo movería desde 0, si lo pongo aquí, hasta llegar a 2. Mire, ¿de quién? De la función de la curva que se llamaría, si quiere pongo 3 medios de X menos 3 de X, la base por la altura. No importa si el rectángulo va para abajo. Ese es equivalente y es recomendable. Mi rectángulo representativo cólera. Mi rectángulo representativo lo pondría así, ¿ven? No tan ancho. Y en el otro caso, esta es otra integral nueva, porque están sobre el eje X. Pongo los dos rectángulos para que se miren. Es conveniente también de repente ponerle a este. Ponerle y decir cuál va a ser la base de este. Si es vertical, siempre es de X. Y si es la altura, ya sé que va a ser este Y. No tengo que decirlo. Entonces, el primero lo moví desde 0, aquí estaría más grande, y lo llevaría despacio, todo es de una suma, hasta 2, es esto que está aquí. Ya con esto tengo a sub 1. Luego, puedo poner separado a sub 2. Esto no es obligatorio, si quiere. ¿Y a sub 2 de dónde iría? El rectángulo se movería desde 2 hasta este punto. ¿Ese punto quién era? Por hipótesis que me dice que es 4, pues, ¿verdad? Que no lo ponen con claramente 4. ¿De quién? Como está sobre el eje X, de lo mismo. 3 medios de X menos 3. Eso que está ahí serían las dos integrales separadas. Esta ya sé que es área, pero esta no. Otra forma de escribirlo, borro esto. Luego hay que resolverla, ¿no? Pero no es necesario escribir eso. Se puede poner de un solo. Voy a ponerla de una sola vez. Aquí estamos. Voy a borrar esto. ¿Cómo lo pondría yo?
En particular, no necesito poner área separada, excepto que la integral sea muy complicada. Pero esta es una integralita que se hace, pero de maravilla. Voy a poner área de un solo. Es el valor absoluto de la primera integral, porque está debajo del eje X, sería de 0 hasta 2. ¿De quién? O le cambio el signo. Si no quiero barra, aún más. Si no quiero poner esas barras, barra se ve muy feo. Se puede más bien enredar. Lo que voy a hacer es cambiar el signo de esta. ¿Ven? Ya sé que esto es 3 medios de X, si lo quiero poner así, menos 3. Como está debajo del X, no va a ser área, entonces multiplique esa función por menos. Pues póngala ya de un solo. 3, primero positivo, menos 3 medios de X. Pues eso ya va a ser área. 3 medios. Ahora sé que va a ser área. Y no tengo que andarlo diciendo tampoco. Lo importante es que lo tenga totalmente claro, pero ya lo estoy diciendo rápido. Más la integral desde 2 hasta 4. Ya sé que el rectángulo, ¿quién es la base? No empieza con la base, ¿verdad? Y ponga la función ordinaria tal y como está. ¿Por qué? Porque está sobre el eje X. 3 medios de X. 3 medios de X era, ¿verdad? 3 medios de X menos 3. Esa integral obtiene el área de la región, o lo que llamaría área total si te quiere. Y no tengo que separarlo. Ya está. Solo las resuelvo las dos, sumo esos números que sé que son positivos, y ahí terminó la cantaleta. Veamos otro, ese y más, para que lo hagamos uno de nosotros ahí. Hagamos a la guía. Aquí está el planteamiento. Área sub 1, de 0, aquí está todo. Aquí están sumando, están tomando los valores absolutos. Una no ocupaba porque ya era positiva. Esta no ocupa poner barra, pero esta sí, ¿ven? Y pusieron las barras para los dos. Este no lo vamos a ver porque usa integración por partes. Pero no, y aquí terminó. Voy a cerrar esto, lo dejo, ya no lo ocupo. Me vengo a los ejercicios, a ver qué podemos hacer. Aplicaciones, dice, hallar el área limitada, las ordenadas X, Y. Hasta ahorita hemos hablado área de regiones superiores e inferiores. Regiones superiores, regiones sobre el eje de las X y debajo del eje de las X. Lo voy a mover otra vez en mi libro. Aquí lo van haciendo despacio, lo que pasa es que no lo dicen. Mire, aquí está hecho aquel de la integral. Tengo las dos áreas, ya se más o menos sabe cómo plantear esto. ¿Qué pasa si en el examen le pido que solo lo plantee? Plantee, ¿estamos? Usando integrales el área de la región en la figura. Entonces pondríamos, a ver si me ayuda. Aquí a esta curva le voy a dar un nombre, le voy a poner f de x, vaya. Aquí dicen que no es f de x, le están diciendo quién es, creo que es esa, ¿ve? No sé si es esa, pero supóngase, aquí ve, le están diciendo quién es, ¿ve? Yo no quiero que usted use nombre, esa expresión algebraica, le voy a poner un nombre general. ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo calculo esa integral? Para que sea un área. De hecho, lo que voy a tener son dos integrales. Una para esta y la otra para aquella. Escribo, ayúdeme, menos, ayudo con el signo. ¿De dónde a dónde? 0 a 1. De 0 a 1. ¿De quién? Vaya, pues voy a ayudar. Aquí debería ir un rectángulo. Ese rectángulo, para que toque puntos de esta región, debe moverse de 0 a 1, que me dijo el compañero. Pero cuando el rectángulo lo sigo moviendo, porque tengo que moverlo a la derecha, estos puntos ya no son de la región anterior, son de otra. Por lo tanto, al pasar por este punto frontera, viene una nueva integral, no es la misma, porque pasó de una curva debajo del eje X a una curva sobre el eje X. Por lo tanto, no es una integral, son dos. Pero no olvide que el ancho es de X. Entonces, ¿escribo de quién? ¿De f de x? ¿De x? ¿Sí? ¿Y ahora? Ya terminé. Nadie me va a ayudar. Estoy solo, vamos a ver. Estaré solo, no hay 24. Por los 24 dejan grabando y se van a comer a la cocina. Desde aquí estoy sintiendo olor a comida. Y ahora, ¿eso es todo? ¿O hay más que hacer? Después suma una La integral otra, que va de 1 a 3. 1 a 3 de... F de x con d de x.
Excelente. Esta sería la fórmula que me piden. Y no me dicen que las integre, solo me dicen que exprese. Costumbre. Venga, pues. El libro, para que vean el libro ustedes los cálculos que hacen, para que no lo dicen así. Ellos empiezan a hablar de propiedades y demás. Aquí están las propiedades también. Aquí está la propiedad cuando usted permuta los límites de integración. Viene explicada. Y vienen las propiedades juntas, ¿no? El área también de un rectángulo. No lo calculan con la fórmula. Voy hacia abajo para que miren qué es lo que queremos ahora. Generalizar. Queremos generalizar, no podemos estar así. No podemos estar a expensas de que la región está sobre el eje X, que está por debajo de aquel desastre. No. Queremos algo más general. Les voy a mostrar la gráfica y voy a explicar con ustedes. Recuerden que hasta ahorita estamos utilizando rectángulos verticales para representar el rectángulo, estamos modelo, digámoslo así, pero también se puede hacer horizontal. Aquí le están explicando lo mismo. Van a mover el rectángulo desde A hasta B. Le están diciendo que esta es la base, que es el alto. Y empiezan ellos a hacerlo despacito para integral definida. Lo que pasa es que nosotros empezamos con esta teoría. Ellos lo van haciendo, pero hay que leer unas 40 páginas aquí para llegar a eso. Y aquí se lo estamos contando en 30 segundos. Más fácil, pues. Sigo hacia abajo, voy buscando gráficas, no ejercicios de esto. Quiero encontrar, voy a moverlo no así, pues muy lento. Despacio, con calma. Quiero mostrarles entonces lo que quiero. Aquí vienen también las fórmulas de integración, ¿no? Clarito, nada más que ponen unas poquitas. Integración, ya vamos a llegar a lo que queremos. Sigue hablando de lo mismo. Sigue interpretando regiones sobre, y aquí viene. Aquí le muestran también qué pasa con esta región. Esto lo vamos a regresar a ver esto. Yo no quiero hablar de todavía, quiero generalizar. Lo que queremos es salir de una sola vez de embrollos. Y este sería el último caso. Escribe el tema, área entre curvas. Escribe ahí, área entre curvas. Este es el más general, abarca los dos anteriores. Área entre curvas. Quiero mostrarles una gráfica para que vean ustedes a qué me estoy refiriendo. Total que no voy a dar ni uno aquí, pues. Ni uno voy a dar aquí, según yo tenía, ¿ves? Es lo que no quiero salirme de aquí, está bien hecho los gráficos. Si no me toca hacer mis gráficos horribles allá en la página aquella, ¿verdad? Y no hay ni uno. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues entonces, área entre curvas. Cuando se pretende calcular el área entre dos curvas cualquiera, voy a salirme de aquí, no hay lo que quería, estaba confiado al 100% que tenía. Entonces, el tema es, y es el último ya, área entre curvas. Ya con esto se vamos a poder hacer cualquier cálculo de área entre curvas. Todos mis materiales que quedaron allá en la U botados en el escritorio. Y aquí cuesta ya andar buscando materiales y no, ya estaban juntitos ya. Entonces empecemos así. ¿Cuál es la idea? Entonces procedemos de la siguiente forma. Primero voy a mostrar la idea para que luego, fíjate que estoy usando malos colores. Voy a borrar esto. Voy a usar colores. Si aquí tengo chance de usar colores. Imagínense que está el plano cartesiano. Para que tengamos una idea, un panorama más o menos. Voy a usar color rojo para F. Imagínense. ¿Por qué estoy usando esa traza? No es eso. Supóngase que este CF es una curva cualquiera, así. Y voy a usar color azul para G. Imagínense que esto es G, no importa. Aquí no va a importar si la gráfica está debajo del eje X o sobre el eje X. Nada, los ejes no tienen nada que ver. Excepto que como ya los límites de integración. Y el área que me están pidiendo es el área limitada entre estas curvas. Voy a pintar, quiero esto. También queremos esto. También queremos esto. Y supóngase que queremos esta parte también que está acotada. Esta no la pediríamos porque no está acotada, igual que esta. Hice un montón de pedazos para mostrarle. Entonces, esta voy a ponerle nombre. La primera, esta se llama f de x, que es la que está en rojo. Ve usted lo que va a ocurrir. Y la otra, poner color negro. Esta voy a llamar g de x. Mire lo que ocurre. Y esto va a abarcar los dos casos anteriores. Pude haberlo explicado de un solo, pero quería ir a hacerlo despacio como lo hacen en los libros. Entonces, este caso va a abarcar los anteriores. Por ejemplo, ¿cómo está claro que cuando yo muevo un rectángulo, voy a poner mi rectángulo auxiliar en color verde, voy a usar verde. Miren, si yo pongo un rectángulo auxiliar ahí, lo empiezo a barrer desde este punto. Ese punto que está ahí, voy a ponerlo en color azul, tiene nombre.
Ese punto es un punto de intersección entre las dos curvas. El rectángulo lo movería desde ese punto hasta aquí. Hasta este punto tocaría valores de esta región. Pero una vez traspasándolo al siguiente, o corriéndolo a la derecha, o otro rectángulo, qué desastre. Pero qué desastre. Vamos a ver. Otro rectángulo sería este. ¿Eh? Ese rectángulo tocaría puntos de esta región desde este corte hasta este otro corte. Pues vamos a marcarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que las integrales van a ser múltiples. Luego, si sigo moviendo ese rectángulo sobre la región pintada, aquí me encontraría qué cólera. Óigame, cólera, dame bien estas cosas que lo toco y no me merece. Estaría dándome cuenta que este nuevo rectángulo tocaría solo puntos de esta región hasta llegar a este otro corte otra vez. Continúo con ese proceso repetitivo. Otra vez regreso en azul. A ver si estoy bien. Sí, ahí sí. Y nuevamente pondría un rectángulo, estamos, representativo vertical. Creo que lo vemos bien. Eso inmediatamente me debe dar la idea de que la integral para poder calcular esta superficie o esta región no es única. ¿Estamos? Muevo este rectángulo, toca todos estos puntos, esto será una sola integral, con una condición que vamos a ver después. Este rectángulo tocaría puntos de esta otra región, pero no de la anterior, esa es otra integral. Este rectángulo tocaría puntos de otra y así voy. Entonces, hay algo más. ¿Cuál es la idea y el razonamiento de esto? Eso va a ser cierto siempre y cuando la parte superior del rectángulo, en esa trayectoria, me estoy combinando, fíjense que si yo muevo este rectángulo en esta región, abajo siempre estará la curva en azul del rectángulo y arriba siempre estará la curva en rojo. El rectángulo lo hice grande. Eso quiere decir que esto se calcula con una sola integral. Mientras la función de arriba y la función de abajo sea la misma. ¿Por qué? Venga, nosotros decíamos, y mire qué interesante está esto, decíamos que cuando calculamos una integral, lo que íbamos a usar son rectángulos, y aquí así trabajó el Riemann, pues, donde esta era la base. Esto hay que afinarlo, esta es la base, ¿bien? Que en teoría decía entonces le llamamos, creo que B minúscula. Y este sería la altura que llamamos H. Eso no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Con la diferencia que antes en la base estaba el X. Estaba porque el rectángulo, recuerden que estaba limitada la curva por el eje X, que puede estar arriba o puede estar abajo, así ven. Y si la región está abajo, ya sabía que esa base o la altura, cualquiera de los dos, se movía siempre uno de los extremos del rectángulo sobre el eje X. De eso me llamó a ciertas condiciones, pero ahora no. El rectángulo se va a mover, va a ser cambiable en la base y cambiable en la altura. Por lo tanto, la base de ese rectángulo sigue siendo el mismo ancho, d de x. Lo único que cambia la altura, porque la altura de este sería doble este pedazo. ¿Eh? Y conforme se mueve ese rectángulo, va a cambiar la altura constantemente. Entonces, ¿cómo se calcula? Venga, recordemos pues. No olvide que esto es un y. Hasta allá. La función que esté en rojo es un y. Y la función que esté en azul es otro y. La altura de ese rectángulo tiene que medirse sobre el eje y. Pero entiendo que la altura llegaría a eso. Va a moverse. Pero esta cosa que está aquí va a ser un diferencial en y. Lo que voy a calcular es el diferencial. ¿Cuánto es la distancia que hay entre esta curva y la otra? Lo voy a poner hacia la izquierda, ¿sí ven? ¿Cuánto es esta distancia? Esa va a ser la altura de los rectángulos. Va a ser cambiable. ¿Cómo se calcula? Facilísimo. Si quiero lo voy a poner así. ¿eh? Si es diferencial en y, no lo voy a poner así. Voy a poner con otro símbolo. Y aquí termina mi trabajo. Ya con esta parte. Así ven. Si yo quiero calcular el delta y, entonces no me queda más recurso que una forma de hacerlo para no poner valor absoluto será el y más alto, que sería la curva en rojo. ¿Estamos? En ese caso se llama, la que está en rojo se llama F. Ojo con eso. Si aquí viene rojo, 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 F. Ese es el y más alto. Y le voy a restar el y más pequeño, que es el que está abajo. Recuerda que las distancias se miden del origen hasta los valores de y. El y más alto menos el y más bajo, seguro que me va a quedar esto. Le voy a poner menos g de x, porque ese es el color que tengo en azul. Aquí dice, ¿ve? Lo que está en azul es para g. Eso quiere decir que este rectángulo ahora, la altura ya no va a ser una función, sino que es un diferencial. Para este primero,
sería f de x menos g de x por resta, porque es un y, que necesito la altura. Eso es lo que se llamaría h antes. Antes no, como arrancaba de aquí, la función que estaba arriba le restaba el y igual a 0, porque este es y igual a 0. No olviden que el eje x y igual a 0. Esta sería 0, ¿eh? Por eso quedaba f. Agarro este otro rectángulo, ¿eh? La base sigue siendo d de x, pero la altura, ya sé que no. La altura va a ser la función que está arriba, que en ese caso es la que está en azul, que es g, para el diferencial en y, con diferentes restas de funciones, pues. Y la que está abajo, la que está en rojo, y la roja es la que está en f. Esta cosa sería la nueva altura para nuevos rectángulos. Ya van viendo que es diferente. Aquí era facilito porque cuando hablamos de este rectángulo, arriba iba a estar 0 y abajo iba a estar la función. En este otro, abajo es 0 y arriba es la función. El diferencial siempre se hacía con 0. Sería la función más alta, que es f, menos 0. Me quedaba f. Aquí sería la función más alta, que es 0, menos f, que es donde salía el signo negativo para cambiar el signo de las áreas. Bueno, sigamos. De esta otra, el rectángulo, la base sigue siendo de x y es vertical, pero la altura no, es la diferencia entre estas dos. Necesito el y más alto, pongo entonces para este, ¿quién sería h? No tengo que poner eso, ¿verdad? Solo lo estoy mostrando. Es la que está más alta, sería f de x, y le restaría g de x. Esa sería la nueva altura. Si yo la planteo como integral, solo tendría que poner ya no una función, sino que 2. Esta sería la altura. Mire, menos g de x, esa es la altura. Y la base sería el mismo de x como siempre. Si yo pongo ese paréntesis ahí, solo me faltarían los límites de integración, que eso es lo único nuevo aquí. Lo nuevo en realidad son dos cosas. Que ya no se aplica la integral a una sola función, sino que va a ser a una resta, siempre. Porque va a ser un diferencial en y. Y los límites, hay que encontrarlos. Los límites van a ser estas intersecciones entre las curvas. Porque antes era bonito y la curva cortaba el eje X iba de aquí hasta allá, pues no había problema. Pero ahora las curvas van a estar como en el aire, suspendidas, pues. Ya no dependen del eje X. Vamos a necesitar estos cortes entre las curvas. Se llama intersección entre curvas. Esta integral iría desde este punto hasta este punto. Y la última, el último rectángulo, esto sigue siendo de x. Pero la altura, que llamaría h en general, sería la función de arriba, que sería g, es lo que voy a poner en el argumento de la integral, menos f de x. Ya vimos entonces que cuando se trata de área entre curvas, la antigua función que se escribía como f de x, ya no va a ser una sola de ellas, van a ser dos, van a ser una resta. Antes se ponía así, y aquí decía desde A hasta B, es facilito. Ahora, lo nuevo es que ahora me va a tocar restar ahí, porque debe ser un diferencial. Y ya no tengo que preocuparme por si la función está arriba o está abajo, porque estos rectángulos calculados de esa manera siempre van a tener área positiva. Ya me olvido de eso, de que está sobre el eje X, que está debajo, no me interesa. Además, estos casos, cuando estaba sobre el eje X y debajo del eje X, cae en este procedimiento. Entonces, en general, pongamos, ahora sí, área entre curvas. Vamos a ver, borremos esto para que pongamos la fórmula. Área entre curvas, área entre curvas. Pongamos un caso particular primero. Si f de x es mayor que g de x, es decir, f está encima, pues gráficamente es esto. Vamos que quiero integrar este poquito. Este es f, es más grande. Como es un y, hay que compararlo en eje y g es más chiquita. Entonces, ¿estamos? El área está dada por la integral de la función superior, póngalo con palabras, menos la función inferior veces d de x. Si, me faltan los límites, ¿verdad? Si el rectángulo representativo es vertical, no lo olvide. Para nosotros, necesito un rectángulo para tener una idea. Este es d de x y esto que está aquí sería el h. Y ese h es la diferencia entre estas dos. No olvides que este es h y esto es la base. Estamos bien. Y los límites de integración corresponden a los intersectos, a las intersecciones, las primeras componentes de las intersecciones entre las funciones.
Este sería un X sub 1. Este sería un X sub 2. ¿Ya me está avisando esto que se terminó la hora? ¿Estamos? Estos serían intersecciones entre curvas. Que hay que encontrarlas, solo hay que decir cómo se hacen. Intersecciones entre las curvas. Y aquí voy a poner, si hubiera eje X aquí, de aquí va a salir una X sub 1. Si este fuera el eje X, me va a tocar encontrarlo. Y aquí, la primera componente de este sería el X sub 2. Este es el eje X, vuelvo a repetirlo. Y el rectángulo auxiliar se miraría así. Lo movería desde este punto hasta este punto, pero visto en X sería toda esta parte. Y ahí lo tengo. Para la próxima clase, que es mañana creo que es la clase, vamos a trabajar con esto, hacer ejercicios completos. Vamos a aprender cómo se encuentran las intersecciones entre curvas y cómo se plantea la integral. Y nos quedaría pendiente para terminar, además de ejercicio, qué pasa cuando el rectángulo representativo no es vertical, sino que horizontal. Eso se lo adelanto ahorita un poquito. La idea va a ser la siguiente cuando es horizontal. Primero, que la altura ya no va a ser h, sino que va a ser el diferencial en y. La curva es más o menos así, ¿eh? Supóngase que la curva tiene esta forma. Yo voy a borrar la forma. Vamos a ver. Ya se alborotaron estos karates aquí. Y la base, a ver, pequeño. Esta va a ser la base, ¿eh? Esa base se va a calcular por resta. A la izquierda de esa, voy a ponerlo así. A la izquierda de ese rectángulo representativo, imaginen que la región acotada es esta, ¿sí? Algún burro va pasando, un caballo va pasando por ahí. Y esta curva se va a escribir como X igual a F de Y. Eso suena a inversas cuando se usan rectángulos horizontales. Y esta supóngase que es X igual a G de Y. Cuando son rectángulos Y, son rectángulos horizontales, las integrales ya no son planteadas en base a la letra X, sino que en base a la letra Y. Esa base será la función que está a la derecha, que en ese caso, por gráfica, es F de Y. Siempre resta. Y a la izquierda de ese rectángulo para la base estará G de Y. En ese caso menos. En un procedimiento parecido, que voy a explicar la próxima clase, por supuesto. Y ahora planteo el integral. La base va a ser D de Y. Perdón, la base va a ser la diferencia. Aquí ya no va a aparecer X. Va a aparecer F de Y menos G de Y. Y la integral ya no va a ser con respecto a la variable X, porque la altura de esos rectángulos se van a considerar eje D de Y. Y los rectángulos se mueven de manera vertical. Ya no se mueven de manera horizontal como lo movíamos como este, que lo movía en dirección derecha o izquierda. Estos no, se mueven para arriba o para abajo. Si esto ocurre en el eje Y, debería ver de dónde en el eje Y lo voy moviendo para hallar los límites de integración. Es decir, que los límites de integración van a ser en Y. Cuando son verticales, los límites de integración son en X. Nos quedamos ahí, no más. Explicamos la próxima clase, hacemos ejercicio y abarcamos todo para hacer ejercicios de guía, porque estamos atrasados en ejercicio. Bueno, suficiente con eso. Nos quedamos. Por ahí a ver qué material les mando. Alguien me decía que les mandaron los materiales. Voy a ver qué les envío. Esta guía la voy a mandar para que, con esta vamos a trabajar en parte. Y voy a ver si agarramos uno de los suyos. Ahí nos vamos a quedar hoy. Ya es la hora. Entonces cierro todas estas cosas. Me vengo al antiguo Zoom. ¿Dónde estoy? Perdido. ¿Dónde estoy? Para arriba. Vamos a ver, estamos... Dejar de compartir pantalla. Ahí nos quedamos entonces. Y vamos a salvar esto para grabar. Paremos la grabación.